Amén. Romanos 4, versículo 16 al 17. Vamos a ponernos de pie para honrar la palabra del Señor. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es desde de la ley, sino también para la que es por la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Padre, te doy la gloria y la honra, Señor. Todo lo que se va a hablar aquí, oh Dios, es para su gloria y su honra. Te ruego, Señor, que el Espíritu y tu palabra, Señor, entre en cada corazón y edifique, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. ¿Qué era lo que mi esposa acabó de mencionar ahorita acerca de en la China? ¿Qué es lo que a estas personas les hacía mantener, aún estando prohibido, de adorar a Dios? ¿Qué fue lo que ellos les hace mantener? La fe. No importando la circunstancia que ellos estaban viviendo, que la ley le prohibía, ellos se mantienen en esa fe, escondidos, leyendo la palabra, edificándose en la palabra. La fe es poder. El viernes decíamos que la fe no tan solamente significa poder. La fe es cuando usted se mantiene creyendo que Él lo va a hacer. Eso es fe. Que usted se mantiene creyendo que Él lo va a hacer. Dios lo dijo, Él lo va a hacer. No importa la circunstancia que usted y yo estemos viviendo. Usted cree, Él lo va a hacer tarde o temprano. Puede pasar al instante como un milagro o puede pasar años. Pero usted se mantuvo creyendo. Ahorita yo le voy a probar por la Biblia cómo hubo un hombre que se mantuvo. Bendito Dios. En estos versículos que acabamos de leer, podemos ver que Pablo se estaba refiriendo a un pueblo romano, el cual Pablo entendía que la fe era para todos. La fe no fue solamente para los judíos, como muchos de ellos lo pensaban, que solamente para ellos. La fe era para todos, y eso fue lo que entendió Pablo. Por eso que Pablo tenía eso en el corazón de hablarle a todas las naciones. Hablarle de un Dios que resucita muertos. Pablo entendía que la fe era para todas las naciones. Por eso es que le dice, como está escrito, te he puesto como padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida. Cuando Pablo le habla al quien de Dios que da vida, que resucita, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo,
que el Padre le dio vida a él. En esta porción. El apóstol Pablo también sabía hablarle al pueblo de que un Dios tan poderoso, tan grandioso, resucita muertos, pero muertos espirituales. Allá afuera hay muchos que están muertos espiritualmente. Por eso es que Jesús envió a sus discípulos a predicar la palabra, porque la palabra resucita los muertos. Por la palabra de Jesús. Mire cómo dice el libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a probar lo que estoy diciendo con la Biblia. Hay un pueblo que está afuera que está muerto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted y yo antes estuvimos muertos. Mire cómo dice Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida. ¿A quién? A vosotros. ¿Cuándo? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está afuera la gente? ¿Cómo vive la gente afuera? El que no tiene temor de Cristo. Muertos. Están muertos espiritualmente. Hay otra parte de la Biblia que dice que están ciegos. Caminan, pero no ven. Ciegos espiritualmente. El apóstol Pablo entendía bien lo que estaba diciendo, porque él había sido uno de esos que vivía muerto espiritualmente. Él sabía ley, él sabía la palabra de Dios, pero el espíritu de la palabra no se le había revelado hasta el día que tuvo el encontrón con Jesucristo y se le fueron abiertos sus ojos espirituales. Por eso es que él dice, escribe y dice que allá afuera están muertos espiritualmente. Y él estaba hablando a un pueblo romano de que antes habían estado muertos. Pero ahora usted y yo estamos vivos también. Estamos vivos. Estamos vivos. Toda persona que tiene la fe de Jesús, puesta en Jesús, vive. Si usted tiene puesta la fe en Jesucristo, usted está vivo. Si no, está muerto. El apóstol Pablo también le dice en ese versículo, en el versículo 17, que él llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Usted sabe lo que significa eso? Llamar las cosas que él, no nosotros, él llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe
Eso es poder del Altísimo. Si Él dice, se hace. Si Él llama, viene. Si Él envía, va. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque Él es Dios. Él es el único que puede hacer eso. El apóstol Pablo toma esta escritura del libro de Génesis. Génesis capítulo 17, del versículo 5 y el 6. Mire cómo dice. Génesis 17, 5, 6. Y no se llamará más tu nombre, Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Dios le cambió el nombre a Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. Aleluya. Por eso es que Pablo usa esta palabra y le dice que él llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjese usted que Abraham en este tiempo todavía no había tenido su hijo, Isaac. Cuando Dios le llamó, él todavía no ha tenido su hijo. No le dio el hijo al instante, cuando Dios le hizo la promesa. Pero Pablo dice que él llama las cosas que no son como si fuesen. En la Biblia hay ejemplos. En el libro de Mateo 8, capítulo 8, versículo del 5, hay una historia que a mí me impactó. Muchas veces la he leído, pero la palabra de Dios siempre tiene algo que decirte cada vez que la lees. Si usted quiere ir allá, Mateo 5, 13. Vamos a ver el poder de Dios, cómo Dios en esta historia, Dios dice y se hace. Mire cómo dice. Mateo 5, Mateo 8, versículos 5 al 13. Dice así. Y vamos a ir desglosando la importancia que es esta palabra, lo que a mí me impactó. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. ¿Qué era un centurión? Para el que no sabe, un centurión era un soldado romano. Vino un centurión, un soldado, rogándole. Esta palabra me llama la atención. Cómo un soldado viene ante Jesús rogándole para que Jesús hiciera un milagro por su criado. Rogándole. A Dios hay que venir rogándole. Usted y yo no podemos venir a Dios con arrogancia. No podemos venir a Dios demandándole a Dios. Usted puede pedir a Dios. Este hombre, fíjese que no era ni judío, era un romano. Pero dice que él vino rogándole. Segundo, dice, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré a sanarle.
Pero fíjese que él dice, Señor, él está reconociendo la soberanía de Jesús, el señorío de Jesús. Él dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré a sanarle. Tres cosas vemos en esta partecita, donde Jesús ruega por el prójimo. Perdón, el centurión ruega por el prójimo. Reconoce el señorío de Jesús. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Fíjese, él reconoce y dice, no soy digno, Señor, que tú entres a mi casa. Y fíjese que el centurión era una persona de poder en el ejército que tenía como 100 soldados que le servían y tenía siervos. Entonces él era un hombre también de respeto, pero él se somete y dice, Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa. Dándole al Señor pleitesía, en otras palabras. No soy digno. No soy digno que entre bajo mi techo. Y esto es lo que a Jesús le dice la Biblia que le maravilló. Dice, solamente di tu palabra. Mire la fe que este hombre tenía, que le dice, solamente di tu palabra. Jesús le había dicho, yo iré. Pero este hombre, la fe de este hombre, le dice, Señor, solamente di tu palabra. Con eso basta. Di tu palabra. Usted podrá decir en este día, Señor, di tu palabra. Di tu palabra. Di tu palabra y mi criado sanará, dice. Porque yo también, dice, soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Un hombre de autoridad se estaba sometiendo a la autoridad de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia hoy en día. Que seamos humildes y reconozcamos su soberanía. La Biblia dice que a Dios no le agrada a los altivos de corazón, que los mira de lejos. Bendito sea Dios. Mire cómo dice el 10, al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló Jesús. Todas estas cosas que le acabo de leer hacen maravillar a Jesús. Si usted es humilde, si usted reconoce el señorío de Jesús, si usted tiene fe en Él que Él lo puede hacer, sin necesidad que vaya a la casa, Jesús se maravilla. Dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, fíjense que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un hombre que no era judío tenía más fe que los que estaban en Israel. Jesús lo está diciendo. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Allá es donde usted y yo vamos un día a estar sentados con el Padre de nuestra fe, con Abraham. Usted y yo vamos a estar un día sentados y nos mantenemos.
Dice, mas a los hijos mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Ahí usted ve el poder de nuestro Dios. Como creíste, te será hecho. No tuvo que ir a la casa, como le había dicho Jesús, que yo iré. Pero la respuesta del centurión hizo cambiar. Le agradó a Jesús. Dijo, ve, como creíste, te será hecho. Y aquel joven fue sanado. Eso es lo que produce la fe de un hombre, de una mujer de Dios. Que Dios diga su palabra y se hará. Punto. Bendito sea Dios. En el libro de Mateo 8:23 vemos otro ejemplo donde el poder de Dios, donde Dios dice y se hace, donde Dios llama y se cumple, donde Dios envía y se cumple. Mateo 8, versículo 23 al 27. Entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Jesús se había acostado a descansar. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los vientos y el mar obedecen a la palabra del Señor. Es grandioso. Los vientos y el mar obedecen a la palabra de Dios. Y ellos se maravillaron. El libro de Romanos, capítulo 4. En el libro en que estábamos antes, Romanos 4. Bendito sea Dios. Toda la gloria sea para Él. Él es digno. 4:18. Dígale al que está al lado suyo que tu fe no se debilite. Ese es el tema de hoy. Que tu fe no se debilite. Cuatro 18. Dice así, él creyó, hablando de Abraham, Pablo está hablando de Abraham, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
Pablo está hablando de Abraham aquí, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y que Abraham había creído esperanza contra esperanza. ¿Y qué es eso? Esperanza contra esperanza. Lo que significa es que Abraham apoyó su fe en una esperanza sobre la esperanza natural, humana. ¿Me entendieron? Abraham puso su esperanza, su fe sobre una esperanza, sobre la esperanza de él, en otra palabra. Él le creyó a Dios. Él se mantuvo creyendo a Dios. Cuando Dios lo llamó a él a los 75 años, Dios le dijo que le iba a dar el hijo de la promesa. Pero él se mantuvo creyendo a Dios. En este día, yo te digo a ti, no pierda la esperanza. No pierda la esperanza, amado hermano. Hay gente que dice, yo perdí la esperanza. Yo no puedo más. Este problema yo ya no puedo más. Ya no tengo esperanza. Muchas veces lo hemos dicho. Mi hijo ya no tiene solución. Mi esposo no se va a convertir. Mi esposa no se va a convertir. Perdí la esperanza. Ya no tiene solución. No deje que su fe se debilite en este día. No deje que su esperanza se vaya por el agua, por el río. Usted tiene un Dios todopoderoso, que la Biblia dice que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Dios. Abraham le creyó a Dios. Pasaron tiempos y no veía a su hijo venir. Pasaron años y no veía a su hijo venir. Pero él se mantuvo. Bendito sea Dios. Abraham se mantuvo creyendo que Dios le iba a dar lo prometido. Fíjese usted que él se mantuvo creyendo lo que Dios le había prometido en esperanza y se mantuvo dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito del enemigo con las vidas de nosotros? Hacerle debilitar su fe en el Dios que usted le ha creído. Ese es el propósito, de hacerle debilitar, porque a usted perder la fe, usted pierde todo. Podrá tener dinero, podrá tener riquezas, pero si usted pierde su fe, aunque tenga dinero, aunque tenga riquezas, de nada sirve. Las riquezas no lo van a llevar al cielo. En una ocasión Jesús dijo, haced tesoros en el reino de los cielos. Allá es que tenemos que hacer tesoros. Porque lo que usted hace aquí, dice que la polilla se come todo, todo se corrompe.
Por eso que Él dijo hacer tesoros en el reino de los cielos. ¿Y cómo usted hace tesoros en el reino de los cielos? Orando, buscando a Dios, adorándole a Él. Cada día que usted se esfuerza un poco, usted está metiendo al banco del Señor. Cada día que usted ora, usted está poniendo en el ahorro del Señor. Usted está ahorrando. Usted se esfuerza un día, usted está ahorrando. Eso es lo que significa hacer tesoros en el reino de los cielos. Usted se está esforzando, usted está ahorrando. Usted viene a la casa de Dios, usted está ahorrando. Hacer tesoros en el reino de los cielos. El diablo quiere debilitar la fe de los hijos de Dios. A él no le interesa ya los que están afuera porque sabe que ya los tiene seguros. Eso es. Él sabe que los de afuera ya están seguros. Lo dice la Biblia. Por eso que él sabe Biblia también. Fíjese que la Biblia dice en el libro de Romanos 4:19. Dígale al que está al lado que no se debilite tu fe. Mire cómo dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó su fe. Si algo estaba tan seguro a Abraham que Dios lo iba a hacer. Él estaba segurísimo que Dios lo iba a hacer. Fíjese que Abraham dice que Dios le hizo el llamado a él a los 75 años y le hizo la promesa. Pero la promesa no vino al instante. El hijo no vino al instante. Pasó un buen tiempo. Pero él no se debilitó su fe. Aunque él sabía que su cuerpo estaba como muerto. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que él ya no podía engendrar hijos. Él tuvo la capacidad para engendrar hasta los 85, 86 que tuvo el hijo con la mujer que Dios no lo había mandado. De ahí para allá parece que comenzó a bajar las fuerzas de Abraham, que Dios esperó hasta cuando ya su cuerpo estuviera como muerto para demostrar su poder y glorificarse en él. Dice que el cuerpo estaba como muerto. Mire, hermano y hermana, si hay algo que el enemigo quiere es que usted y yo nos desanimemos. Él quiere que usted y yo nos desanimemos. Al enemigo le molesta que usted venga a la casa de Dios. Al enemigo le molesta que usted alce las manos a adorar a Dios. A él le molesta que usted aún en pruebas,
usted sigue glorificando a Dios. Grábese eso en su mente, que al enemigo le molesta, pero a Dios le agrada. A Dios le agrada cuando usted saca una alabanza de lo profundo de su corazón y le dice: Señor, yo te amo. Amén. Señor, yo sin ti no soy nada, yo dependo de ti, Señor. Cuando usted reconoce esas cosas, Dios se maravilla. Cuando usted y yo reconocemos que no, a pesar de las circunstancias que usted esté pasando, usted sigue fiel. Pero Él se propone hacerle la vida dura, difícil. Mire cómo dice la Biblia, que un día vino el diablo ante la presencia de Dios. Se apareció ahí. Él es un intrometido, que le llaman, que él va donde no lo llaman. Dice que llegó hasta la presencia de Dios. Abra el libro de Job, capítulo 1. La Biblia dice que Job era un hombre que amaba a Dios. Un hombre que se esforzaba para andar en santidad ante los ojos de Dios. Un hombre que vivía orando por sus hijos. Un hombre que hacía sacrificios a favor de sus hijos, de su familia. Un hombre que era rico, que las riquezas no lo podían parar de adorar a Dios, de dejar de adorar a Dios. Entonces un día Satanás dice que se apareció. Mire cómo dice Job capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto. Mire las cualidades de este hombre: recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre apartado del mal. Esas es las cualidades que tenía Job. Que Dios mismo está hablando, está honrando a su siervo. Que le dice: un hombre temeroso, un hombre que me ama, un hombre que me respeta. Y eso es lo que Dios busca. Dios busca jóvenes, Dios busca mujeres, Dios busca hombres que lo amen, que lo respeten, como hacía Job. Y dice la Biblia que Job era un hombre que oraba por sus hijos, pidiendo misericordia si por si acaso ellos habían cometido pecado. Dice que era apartado del mal. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, en otras palabras, le dice: Job no te sirve a ti por servirte. Él te sirve porque tú le das esto. Tú le das riquezas. Él te sirve porque tú lo tienes bien. Mire cómo dice. Vamos a leer el 9. Y respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? O sea, el diablo dice, él te sirve porque tú lo tienes cercado. Si hay algo tan bueno, tan lindo, es que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios dice, la Biblia dice que hizo un cerco, lo tenía cercado. Por eso que Satanás dice, ¿tú no le has hecho un cerco a él en protección? Si usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, siéntase seguro que la mano de Dios está con usted. Por eso la Biblia dice que el que teme a Jehová, hay ángeles que están alrededor suyo. Los que temen. Los que temen. Dice, lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Salió Satanás delante de Jehová a hacerle daño. La Biblia dice que comenzó a hacerle daño a Job y comenzó a quitarle todo lo que Job tenía. La Biblia dice que a pesar que él lo perdió todo, perdió todo, pero que él no pecó contra Dios. A pesar que el diablo le quitó todas las cosas, que Dios se lo permitió, él no pecó contra Dios. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Job no adoraba a Dios por sus riquezas. Él adoraba a Dios porque lo amaba. Él adoraba a Dios porque él había tenido un encuentro, una experiencia con Dios. Job bendijo a Dios a pesar que lo había perdido todo, a pesar que el diablo había puesto una sarna de la cabeza a los pies, él no maldijo a Dios. Y es más, a pesar que vino su esposa y le dijo, maldice a ese Dios y muérete. Usted sabe lo que es eso. En un momento difícil que estaba pasando y venga su esposa y le diga, maldice a Dios y muérete. Pero la Biblia dice que él no se debilitó en su fe, se mantuvo creyendo. ¿Cuál fue el final de Job? Que Dios le restauró el doble de lo que él tenía, de lo que él había perdido. Que no se debilite su fe, amados hermanos. Ese es el propósito del enemigo, hacer que usted y yo nos debilitemos de la fe. No podemos dejar que la fe se debilite. Fíjese que Abraham esperó 25 años para ver lo prometido de Dios hecho. 25 años. Y muchas veces nosotros, ha pasado un mes o una semanita, ya nos desesperamos. Por eso le dije que fe
es mantenerse creyendo que Dios lo va a hacer. 25 años, Dios le llamó a los 75 años y a los 100 le vino a dar su hijo, el hijo de la promesa. Tenemos que aprender de Abraham a esperar, a tener puestos los ojos en Jesús. Él dijo, Él lo va a hacer. Él dijo, Él lo va a hacer. Señor, tú lo dijiste, yo espero en ti. Yo espero en ti. Yo espero en ti, Señor. Llegará mi milagro. Llegará mi milagro, Señor. Ese es el propósito del enemigo, hacer que usted y yo se debilite. Cuando usted está debilitado, va a comenzar a agarrar para afuera. Pero en este día, manténgase creyendo en ese Dios que todo lo puede. Hay otra arma que el enemigo usa para ponerle en contra de los hijos de Dios. Si usted lee el siguiente versículo que dice Romanos 4:20, mire cómo dice. La duda es una arma que el enemigo usa. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Usted sabe lo que es eso, esperar 25 años. Seguir, Señor, yo creo en ti, y glorificando a Dios. Señor, yo creo en ti, y glorificando a Dios. Él estaba tan seguro, la Biblia lo dice, que él estaba tan seguro de que Dios lo iba a hacer. Quizás él no se imaginaba cómo lo iba a hacer, pero él estaba seguro de que Dios lo iba a hacer. Que Dios iba a contestar lo que había dicho, que le iba a dar la promesa. 25 años que él pasó sin dudar. Él no dudó. Fíjese que eran dos cosas que él tenía. Ella no podía procrear o engendrar. Y su esposa era estéril. Que para la mente humana no hay solución. No hay esperanza. Y es más, la edad. 100 años Abraham, 90 Sara. Pero él le creyó al Dios Todopoderoso. Él dice que él creía que él lo iba a hacer, y él se mantuvo hasta el día que Jehová se le volvió a aparecer. Le dijo, de aquí a un año tú vas a tener al hijo que te prometí. Aleluya. No importa el tiempo, amado hermano, que usted esté pasando, esperando una respuesta, esperando una solución, esperando que Dios haga el milagro en su vida, esperando algo que usted está esperando tiempo. Manténgase en este día creyendo, y todos los días que vienen creyendo en ese Dios que lo va a hacer, que lo va a hacer, que el milagro viene, que el milagro va a suceder, que su petición va a ser respondida. Manténgase creyendo. No deje que el enemigo le ponga dudas. Abraham no dudó por 25 años. No dudó, dice la Biblia. A pesar que su cuerpo estaba como muerto.
A pesar que su esposa era estéril, no dudó. Usted y yo en este día no dudemos de lo capaz que es nuestro Dios. No hay nada imposible, la Biblia dice, para el Señor. No hay nada imposible para el Señor. Si usted mantiene su fe ahí, agarrada de Jesús, usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Con esto termino, amados hermanos. Manténgase como hizo Abraham. Dice que se mantuvo glorificando a Dios. Y ese es el arma poderosa. Que Dios ve que usted lo glorifica a pesar que Él no le ha contestado. A pesar que Él no le ha contestado, pero Él lo está mirando todo. Él dice, te va a llegar el día. Te va a llegar el día. Te va a llegar el día. A Abraham le llegó el día. A Abraham le llegó el día. A aquel criado le llegó el día. Al criado del centurión le llegó el día. La fe, amados hermanos, mueve montañas, dice la Biblia. La fe puede mover su problema. La fe puede mover su necesidad. Todo es creerle a Dios. Todo es poner su confianza en Él. Si Él no le da hoy, pero usted siga creyendo. Si no le da mañana, usted siga creyendo. Oiga, Abraham pasó 25 años. Y lo lindo que es que no dudó. Cierre sus ojos.